segundito, pongo a grabar. Perfecto, a ver, vamos a compartir. Ok. Perfecto, bueno, déjenme que aquí se salió esto. Bien, les decía que bueno, que a la clase de hoy le quise poner justamente el culto a la intensidad, porque siento que la adolescencia en sí, eso es lo que busca, ¿no? Esa manera de ser diferente, la palabra realmente es saliencia. Y esta palabra quiero que aprendamos a usarla. La saliencia es aquella cualidad del estímulo en sí que hace diferente a lo que nos rodea. Entonces, no es que el adolescente busque en sí intensidad, sino lo que está buscando son diferentes sensaciones y diferentes cosas constantemente. Pero bueno, quizás en esa búsqueda de nuevas emociones puedan estas llevar un poco más a la intensidad que otras. Así que el tema va a estar interesante. Y acá quiero que hagamos un paréntesis todos. No sé realmente la edad de ustedes actualmente, pero bueno, si hemos pasado por la adolescencia, nos pasó que quizás nuestros papás, nuestros tíos o alguien nos hizo el comentario si fuimos fáciles o no en la adolescencia, o capaz si tenemos justamente hijos adolescentes, bueno, sabemos que bueno, es una etapa difícil, o si somos adolescentes, sabremos que bueno, yo no comprendo a mi mamá no me entiende, o sea, siempre hay todo un conglomerado de situaciones complicadas siempre en torno a la adolescencia. Y a ver, hoy no quiero que, no les vengo a decir, no, a ver, la teoría dice que no es así, no, realmente la teoría dice que es así, pero quiero que al terminar la clase ustedes puedan entender que justamente esa adolescencia y todo este conjunto de cosas que suceden se necesitan porque es la base de nuestra funcionalidad evolutiva como humanos. Así que la vamos a ver desde allí y no desde la patología. Em, ¿Por qué realmente el mito de la progresión moral? Bueno, porque normalmente nos van explicando, no, mientras este adolescente va creciendo, bueno, su parte moral va cambiando, obviamente mientras empieza a madurar cognitivamente y tiene más herramientas, bueno, va a ser menos violento, tranquilo, mientras vaya pasando el tiempo, él se le va quitando eso. Pero realmente a veces madurar en sí o pasar esa adolescencia, eh, muchas veces en realidad lo que hace que estas personas lleguen a ser incluso más crueles, ¿no? Por ejemplo, un niño de 5 años te pega porque no controla su ira, ¿no? Pero si un adolescente no te va a pegar físicamente, ¿por qué? Porque un adolescente, en caso de que, bueno, no lo sean actualmente, pero un adolescente tiene la capacidad de destruirte socialmente, ¿no? Con un bullying, porque él sabe exactamente qué te duele y en dónde. Entonces, requiere inteligencia. Entonces, no vamos a decirnos que los adolescentes no piensan, ellos andan en su... No, usan su cerebro, solo que, bueno, en áreas diferentes. Entonces, como les decía, este adolescente busca esta saliencia y, a ver, nosotros como adultos, si pasamos esta adolescencia, solemos caer en ese error de que el adolescente no es impulsivo, porque capaz no piensa, le falta cosas, esto va a crecer, va a madurar y realmente no. O sea, el adolescente no es que actúa solo por instinto, el adolescente piensa y piensa mucho. Realmente el problema que hay con un adolescente es que ellos no evalúan los riesgos. Entonces, el parámetro de evaluación que tienen estos adolescentes, em, que vamos a ver, nosotros como adultos siempre nos manejamos con costo-beneficio. En cambio, la evaluación costo-beneficio de un adolescente es absurdamente diferente a otros. ¿Por qué? Bueno, porque ellos siempre están buscando
para nosotros, quizás los padres de nosotros como psicólogos, el beneficio máximo, ¿no? Para nosotros adultos siempre es la seguridad, ¿no? Esta cosa es segura, a largo plazo me es factible. Si yo cambio de trabajo en 6 meses, ¿qué va a ser de mí? O sea, nosotros como adultos con adolescentes, el adolescente lo que busca es su máximo beneficio, que es la intensidad en ese momento. ¿Por qué? Porque es esta etapa biológica, sentir fuerte, bueno, es esa única garantía que le damos, ¿no? A ver si nos acordamos cuando estábamos ahí. Y cuando ellos se aburren, no sé si recuerdan que uno estaba como constantemente, con ellas aburrido, bueno, el aburrimiento para el adolescente es tan fuerte, de puro adolescente, el aburrimiento lo maneja como si fuera muerta. Entonces no se puede permitir a sí mismo estar 5 minutos ni siquiera es aburrimiento, sino estar buscando nuevas sensaciones. Pero esto no se los digo yo, esto tiene una base neurobiológica real, que nos dice que es un cerebro que está hambriento constantemente. Aquí les voy a explicar un poquito lo que sería Lawrence Steinberg y el famoso modelo de sistemas duales. Quiero que imaginen entonces, a ver, este cerebro adolescente y vamos a ver si pensamos, no sé, en un Ferrari, ¿no? Que en la adolescencia el motor de Ferrari está a máxima potencia, ¿no? Y ese motor sería justamente este sistema socioemocional. Vamos a hablar a nivel de la neurobiología. Bueno, en la parte socioemocional tenemos el estriado ventral y la amígdala. Son las ganas de buscar recompensas, placer, validación social. Este sistema madura apenas este adolescente entra a la pubertad. Entonces, no nada más es el motor de este Ferrari, sino que está a 200.000 por hora porque está nuevecito, ¿no? Entras y aquí el problema es nuestro sistema de frenos o el sistema de frenos de este adolescente. Y este todavía no se ha formado, que vendría a ser esta corteza prefrontal, encargada de controlar los impulsos, de la planificación, de la evaluación de consecuencias a largo plazo. Y hoy sabemos, con estos avances, que esta corteza prefrontal no termina de madurar hasta alrededor de los 25 años. Entonces, tenemos básicamente un motor, ¿no? Un carro Ferrari con un freno, no sé, de una bicicleta con rueditas de un niño de 5 años. Es complicado, ¿no? Pero también está otro lado, que realmente aquí la dopamina, ¿no? La dopamina va a ser el centro de todo. Según las últimas investigaciones, la dopamina en el adolescente eh, funciona, a ver, no la liberan solamente cuando ganan algo, sino ellos la empiezan a liberar desde la anticipación. Entonces, me da tanto placer imaginarme, qué sé yo, que me voy en carnavales para los Juanes, todo lo que yo voy a hacer en la playa, da igual imaginármelo que hacerlo, porque libero dopamina de ambas maneras. O sea, imagínense lo intenso que va ese cerebro. Entonces, la simple posibilidad de que algo emocionante me pueda ocurrir ya inunda el cerebro de placer. Pero, y aquí es donde está, es que recordemos que la dopamina siempre va a premiar lo intenso. O sea, la dopamina la va a liberar con lo intenso. Y esto intenso, nosotros sabemos que no siempre, digamos, es lo bueno, el camino correcto o está con algún tipo digamos, control de alguna manera, ¿no? Incluso hay un estudio donde pusieron a unos adolescentes en un simulador de conducción y lo que encontraron fue una locura porque cuando este adolescente está solo estos males casi iguales a lo de un adulto promedio, ¿no? Pero cuando en este mismo juego de simulación está con esta cama, con esta ventana donde es vidrio de un lado y oscuro por el otro, y él sabe que están sus compañeros observándolo, tomaba el doble de riesgo que tomaba si
había que observaban. Entonces, a ver, em, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, que este sistema de recompensas se encienden y me dan esa sensación de euforia, nada más sabiendo que otros me están viendo tomando una actitud, no sé, de riesgos, ¿no? De conducción riesgosa. Entonces ya nada más yo imaginarme que están del otro lado, porque realmente con esta cámara ni siquiera los estaban viendo a los ojos. Ya empezaba este cerebro, pues, a descargar de dopamina. Y, y aquí podemos nosotros, viste bueno, vieron que siempre hay esto de los retos de TikTok, siempre hay noticias que, bueno, no, nos sorprenden a muchos. Y ahí podemos nosotros ahora con esta información caer en cuenta que no es que ese adolescente sea tonto, que le falta un tornillo, que no a los papás, no. Es que justamente ese subidón de dopamina que le genera la mirada del otro de saber que algo está pasando y la intensidad de la acción es físicamente, escuchen bien, físicamente mucho más potente que la señal de miedo que les puede transmitir su cuerpo. Entonces, hasta este punto yo podría decir, bueno, y a ver, ¿por qué creen ustedes que fuimos diseñados así, ¿no? Para pasar esta etapa. ¿Cuál es el sentido? Por ir por la vida actuando sin mediar las consecuencias. Justamente, eh, la evolución de nuestra especie diseñó este cerebro adolescente que pase esto de esta manera justamente para que este adolescente pueda dejar el nido. Entonces, si o si este adolescente tuviera ese pánico de querer probar cosas nuevas, ¿qué nos va a pasar? Bueno, vamos a tener básicamente a un hombre o a una mujer de unos 60 años que nunca va a salir de casa, que nunca busca pareja, que no explora nuevos territorios, porque justamente es el riesgo, la estrategia que tiene nuestra especie para expandirse. Entonces, ¿cómo hay que ver la parte evolutiva de la adolescencia? ¿Cómo yo tengo que ver a esta adolescente? Como que es una persona que está tomando riesgos evolutivos para expandir la especie y que muchas veces realmente no está entendiendo ni está siendo, no voy a decir consciente, pero el pico de adrenalina es tan fuerte que este adolescente no puede sentarse a medir 3 minutos realmente su propia seguridad, que vimos que era lo último. ¿Y qué pasa cuando cuando vemos que justamente esta intensidad no es igual que bienestar? Bueno, es realmente la conexión clínica, porque ya les dije, bueno, la parte biológica, digo neurobiológica, ya vimos las hormonas, pero ajá, ¿y qué hago yo con eso? Porque, por ejemplo, y acá justamente en esta área quise tocar este tema, porque una de las cosas que solemos ver cuando tratamos con adolescentes es, por ejemplo, pero yo no entiendo por qué este muchacho en caso de las autolesiones. No sé si saben que son intentos ni siquiera de acabar con su vida, sino de cortarse y ya, pues, o sea, no es un adolescente que tenga algún tipo de tendencia a suicida, sino uno que se está lesionando de alguna manera. Puede ser alguien, me acuerdo, yo tuve una paciente que lo hacía con fósforo, con fósforos, no, discúlpeme, con un yesquero, con un encendedor, lo calentaba y se lo pegaba y en las piernas. O sea, realmente esto es común y nos va a pasar. ¿Por qué? Porque esto viene también de esta ola de intensidad que como no tengo todo este sistema prefrontal bien armado, pues realmente es tanta la intensidad y la búsqueda de sensaciones nuevas que esto no les voy a decir que es inevitable porque obviamente no todos los adolescentes lo pasan, pero que sí es muy común y es claro que les va a llegar algún paciente con esto. Entonces quiero que acá entendamos qué nos puede llegar. Bueno, nos puede llegar un papá que se pregunte ¿por qué será que se hace daño si lo tienen todo, tiene amigos, tiene casa, le damos amor? ¿Por qué cree que se corta, doctora? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para eso tenemos una explicación que está Matthew Nock de la Universidad de Harvard y él es importante porque él habla de las teorías de estas lesiones, como les comentaba, que son autolesiones pero no suicidas. Y lo que él nos dice es que es un modelo funcional que va mucho más avanzado que el típico que
bueno, que él quiere llamar la atención, ¿no? Acá no, que realmente plantea que la autolesión cumple una función de regulación afectiva. Entonces, para un adolescente, ya lo vimos, el aburrimiento o la apatía no son estados de descanso, sino que realmente es angustiante porque puede llegar a sentir que va a tener un tipo de muerte psíquica. Y además son estados donde tengo baja activación o estoy, vamos a decir, bajo de dopamina, ¿no? Y este cerebro, además, porque no es nada más que él se siente, sino que este cerebro procesa esta información cuando tengo esta dopamina baja como un tipo de muerte psíquica. Y al estar esta sensación de, de vacío, sí, bueno, estoy buscando nuevas maneras para regular esa intensidad que no puedo controlar. ¿Qué pasa? Bueno, que como sabemos, y si no les hablo un poco, que el dolor físico puede hackear este cerebro adolescente. Por tanto, cuando un adolescente se corta o se expone a un riesgo, básicamente su cerebro empieza a liberar la misma cantidad de endorfinas y además endógenas. Incluso se ha llegado a estudios donde se habla de que el cerebro adolescente, al estar en este tipo de situaciones de autolesiones o riesgo, realmente llega a liberar opioides endógenos, o sea, opioides que realiza él mismo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Bueno, que el dolor físico agudo del cerebro obliga a este adolescente a caer en el presente. Mira, sí, me corté, ahora me arde, lo vuelvo a hacer para volver a liberar endorfina y así voy, ¿no? Y esto les estoy hablando de estas conductas de lesiones físicas, pero quiero que pasemos esto a cualquier cosa, porque puede ser, no sé, una, una amiga que, bueno, que constantemente se enfrenta a la misma situación de peligro una y otra vez. No es que a mi prima Carlita le encanta ir, no sé si se acuerdan, si son de acá, de Maracay, en Tocorón había una discoteca muy famosa que era Tokio, y entonces uno decía, mira, pero ¿por qué María? Si María lo tiene todo, tiene a su mamá, mira, le están pagando la mejor universidad porque ella tiene, Carlita fue lo que dije, porque Carlita quiere ir todos los fines de semana a Tokio a andar, bueno, ustedes saben el tipo de personas que había ahí. Y quiero que esto mismo ustedes lo lleven a esos contextos. Lo que pasa es que, bueno, yo quise irme obviamente al extremo para que ustedes tengan también argumentos de ver cómo es pues toda esta parte que es como la más dark de toda la adolescencia. Y además, por otro lado, cuando empieza este dolor, o sea, cuando ya vimos que, bueno, que es como una ruleta, me siento mal, estoy bien abajo, me corto para ir arriba, y en ese segundo, o sea, cuando lo estoy realizando, bueno, la angustia por el seguro realmente desaparece, porque el dolor en ese momento es real, es tangible, está pasando y bueno, y es intenso. Entonces, para ellos sentir, o sea, eso es lo que está pasando ahora, es esa prueba que necesita el cerebro, bueno, para entender que ellos realmente están vivos. Yo tuve un caso similar. Ah, bueno, en este caso, a ver, tengo uno de ustedes que dice que yo tengo un caso similar con la hermana de un amigo, pero ya tenía 20 años. Bueno, pero es que justamente al principio de la clase les dije que incluso podría madurar el lóbulo de la corteza prefrontal hasta los 25 años. O sea, todavía incluso alguien a los 25 años podría tener este tipo de conducta, que obviamente no podríamos decir, es que eso quiero que ustedes lo tengan en claro para todo, no nada más para esta, ¿cómo se llama? En teoría del desarrollo uno, sino también en la 2 se van a dar cuenta que estos hitos o estas cosas que va pasando el humano a lo largo de los años, no es que tú te levantas un día y es cumpleaños, ya me maduró la corte. No, o sea, primero, como les dije en la clase pasada, son hitos, este calendario madurativo, o sea, va de un tiempo a un tiempo, y además a eso tenemos que sumarle, bueno, el contexto que también es importante, porque no es igual alguien que quizá eh, madure un poco más rápido, le tocó vivir situaciones difíciles, ser el padre de hogar, no va a ser igual que alguien que sigue viviendo con sus papás a los 20 años, por ejemplo.
Y se cortaba los brazos y en ocasiones jalar el cabello hasta el nivel de arranque. Ah, bueno, pero allí ya sí estamos hablando, ves, ya estás teniendo dos conductas. Ahí lo primero que hay que descartar que no sea un trastorno ansioso. Normalmente cuando empiezan a tocar el cabello ya es algo más de ansiedad, ¿no? También puede pasar que se coman el cabello, les puede pasar que tengan pacientes que se coman el cabello, se arranquen incluso los pelitos de los brazos, no sé dónde se lo arrancaba ella, pero los pelitos de los brazos para sentir dolor también iría más hacia la parte de ansiedad. Pero bueno, acá un poco para ir cerrando, que cuando sucede todo este tipo de descarga física, em, sentir, o sea, este dolor de lo que está pasando, es esta prueba que necesita el cerebro, como les decía, para entender que están vivos. Por eso, y aquí quiero, y lo puse porque quiero ser enfática con esto, que es en esta jerarquía, imaginémonos una pirámide. La puntica de la pirámide, o sea, el objetivo del adolescente siempre arriba va a estar sentirse vivo. Y de último, abajo pegado al piso, sentirse seguro. Entonces él siempre va a buscar cosas que lo motiven o le levanten este nivel de intensidad que, bueno, claramente él mismo no puede manejar. Lo que nos lleva al otro lado totalmente diferente, que es como les decía, que esta es como la parte dark de la adolescencia, que es la tolerancia. Porque realmente, como con cualquier droga, o sea, fíjense que acá estamos hablando incluso tipo de endógeno, o sea, realmente es un tipo de comportamiento adictivo y que son estas hormonas que se están produciendo que me están haciendo sentir como si estuviera drogado cuando estoy adolescente y hago este tipo de situaciones. Y al igual que pasa con cualquier droga o con cualquier medicamento en caso de dolor lítico o incluso con un dolor crónico que vieron que van aumentando la dosis, bueno, eso en psicología le damos tolerancia. Por tanto, este cerebro va a necesitar cada vez cosas más intensas para poder salir de esta apatía, bueno, ajá, de esta muerte psíquica que les decía, que es realmente una sensación espantosa para ellos. Y acá les puse la paradoja de la salud porque me llama mucho la atención justamente que esta adolescencia, bueno, es el momento sabemos, mayor esplendor físico, el sistema inmune está quizás en lo más alto, pero realmente y porcentualmente es cuando más hay fallecimientos. Pero no fallecimiento de virus, ay, no, murió de cáncer. No, la mayor causa de muerte que hay en adolescentes es por causas externas. O sea, estamos hablando de que al no tener este tipo de frenos, ¿cuáles son la mayoría de las causas de muertes? Bueno, accidentes, suicidio, violencia. Entonces, este riesgo en sí tenemos que verla de esta manera. No es una falla moral, sino es una estrategia de regulación emocional neurobiológica. O sea, yo necesito realmente esta sensación de que estoy cometiendo este riesgo, sea cual sea, ¿no? Porque estamos metiéndonos con la moral, sea el riesgo de meterme en Tokio todos los sábados, sea el riesgo de montar caballito, sea el riesgo de irme a la playa después de haber bebido toda la noche, o sea cual sea el riesgo, imagínense la aventura más loca que quizás hoy la piensen y digan en qué estaba pensando que tuvieron cuando eran adolescentes. Bueno, esta, estas decisiones arriesgadas que usaron en su momento era porque el cerebro necesitaba regulación emocional. Así que, bueno, esa es una de las cosas más intensas. Pero bueno, acá vamos a ir al otro lado. Vamos a hablar entonces de la parte social, porque ya les dije que, bueno, la parte neurobiológica busca sensaciones. Les dije también que, bueno, que estas sensaciones incluso pueden poner en riesgo su vida, pero además, entre el adolescente más empieza a razonar con cosas como estoy aburrido, necesito conseguir cosas nuevas, así como empieza a pensar así, bueno, también va a empezar a tener menos empatía. ¿Por qué? Bueno, digamos que a veces podemos escuchar cosas como, ay, no, es que el adolescente
no, él no se da cuenta de lo que hace cuando molesta a otros. No, no, es que Danielito no lo hace por mal. Mira, yo que te lo digo que soy su mamá, no, es que él no sabe que lo lastimó. ¿Le suena eso? Porque un poquito de este tema de cuando baja la empatía es justamente por el bullying. Y este tipo de frases, de verdad necesito que dejemos de pensar en eso porque no pasa así. O sea, el adolescente sabe perfectamente qué es lo que está haciendo, aunque finja que no, ¿no? Tenemos quienes los dicen de frente y habrá quienes finjan, pero un adolescente sabe perfectamente de lo que está haciendo. Entonces, a ver, un poco de lo que habla la teoría de la mente, que es la capacidad para saber lo que está pensando el otro, ¿no? Nos habla de que, bueno, existen dos tipos de empatía, ¿no? Aquí es importante entender qué es la empatía, porque entender al otro no es lo mismo que sentir lo que el otro está sintiendo. Son dos cosas totalmente. Podríamos entonces dividir la empatía en dos. La empatía cognitiva, que sería algo más así como, bueno, sé lo que piensas y sé además dónde te duele para tener qué reacción de ti, por ejemplo, pero también está la empatía que es ese que todos hemos escuchado de, bueno, tu dolor me duele a mí, ¿no? Y en la adolescencia, algunos autores llaman justamente esta etapa como adolescencia fría. ¿Por qué? Bueno, porque el adolescente desarrolla, vamos a decirle que no suene tan horrible, una capacidad analítica para evaluar, miren, como un escáner, evaluar las debilidades del otro. Pero además, aquí viene esto y quiero que escuchen bien. Sí, él está entendiendo las debilidades del otro, pero esa respuesta afectiva de probablemente algo pase si yo le digo eso, está desactivada porque está bajo de algo más importante. ¿Cuál es el estatus grupal? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que han hablado justamente de este hueco de la empatía, que hablan que existe entre los 13 y los 15 años. No es que, y aquí me acuerdo lo que hablamos la clase anterior de adolescencia, de la serie, acá no es que este adolescente, igual no estoy hablando de la serie, sino del el adolescente en general, no es que el adolescente se vuelva un psicópata, sino que realmente el cerebro está priorizando la autoprotección social. Entonces, vamos a ver, si imaginemos que, bueno, que estamos en un círculo social donde la jerarquía lo es todo, ¿no? La empatía es un gasto energético y además es un riesgo. Si empatizo con la víctima, por ejemplo, bueno, me vuelvo más vulnerable. Ah, pero si uso mi inteligencia para alinearme con el agresor, sobrevivo. Todo esto sucede en el cerebro del adolescente en menos de 5 minutos. Esto es lo que hace el bullying más destructivo, porque todo esto estoy hablando acá del bullying. ¿Por qué? Porque claramente, o sea, lo hace un chico socialmente inteligente. Él sabe qué rumor va a destruir a ese compañero. Él sabe qué tiene que decirle a esa compañera que, bueno, que ve que a cada rato siente problemas. O sea, él sabe qué decir. Porque además, y que aquí quiero que tengan en cuenta, entonces, si piensa, ¿no? Si usa la mente, porque para entender la crueldad requiere que se use la mente. Entonces, si ya entendimos que este adolescente tiene, vamos a decir, esas funciones para buscar su máximo voltaje emocional, ese pico de adrenalina, incluso si eso significa dañarse a sí mismo, ¿qué pasa cuando esa búsqueda de intensidad la dirige entonces hacia lo demás? Porque acuérdense de la tolerancia. Bueno, ya yo me puse en situaciones de riesgo tantas veces que necesito que otro me la dé o capaz algo viví o algo pasé con esta intensidad grupal o social que quizás mi cerebro libera mucha más dopamina y es hacia donde yo quiero ir. Entonces, vamos ya que ahí justo se va a cortar.
Vamos a ver entonces en el siguiente bloque un poquito de eso de que, ay, no, como que son crueles por accidente, que no es que no. Les voy a dar un poquito más de teoría de todo esto para que podamos entender mejor por qué baja la empatía. Entonces déjenme que cierro acá y vuelvo a entrar antes que se corte. Bien, les decía que bueno, que ahora vamos a entender un poquito más esto de cómo es que baja la empatía, pero con autores que nos pueden explicar mejor. Porque aparte, justamente entonces, el suceso del bullying, todos los hemos escuchado, no sé si capaz lo han experimentado, pero bueno, es un suceso que requiere atención y como lo comentamos en la clase pasada, me pareció súper pertinente además. Así que bien, vamos a explorar un poquito esa crueldad pero como fenómeno social, ¿no? Eso soy malo para que otros me vean. No, aquí nos vamos a hablar de, bueno, del niño que sé que hay un caso muy famoso también de una serie de un niño que maltrataba animales. No, acá estamos hablando, y no, acá lo vamos a ver como fenómeno social, o sea, que el otro me vea hacerlo, ¿no? Que es un poco lo que pasa más en la adolescencia, que decimos, ay, no, que lo hace por moda. Bueno, vamos a entender cómo es esto, ¿no? Em, Y acá, bueno, vamos a intentar entender un poquito desde adentro cómo es que esos chicos o esos niños que, ay, no, no, él es un angelito, y de repente lo vemos en televisión, ahora que todo lo vemos por TikTok. Eh, Bandura para esto le hablaba o lo llamaba desconexión moral. Y acá, Bandura lo que dice, palabras más, palabras menos, es que no necesitamos ser personas horribles o vamos a decir monstruos para cometer actos crueles. O sea, necesitamos es una buena narrativa que nos proteja de la culpa. Por eso es que muchas veces decimos, mira, pero es que esta persona no le da algo hacer esto. No, si tiene una buena narrativa que protege su cerebro de lo que está haciendo, eh, acá les voy a hablar un tema personal. Yo estuve afuera un tiempo y trabajaba en la parte de administración de vehículos y veía que, bueno, que a veces los vendedores le mentían mucho al cliente, ¿no? Y venían las personas llorando, aparte yo era la gerente de administración, tenía que aguantar cuando ya los asistentes no podían más, me los pasaban a mí, los asistentes de servicio me refiero, me los pasaban a mí porque ya el señor estaba muy molesto y yo realmente, ¿qué era lo que pensaba? Bueno, mira, la gente no le da vergüenza, ¿vale? Este es un pobre señor de 80 años de su jubilación, le están quitando la jubilación, a él lo mintieron. Y luego me fui justamente a ver quiénes eran los... Ay, bueno, disculpen que ahí se medio cortó de nuevo. A ver, ya les comparto para ver dónde habíamos quedado. A A ver, ahí se había cortado. Bien, les decía entonces que bueno, que necesitamos, no, le hablaba de este ejemplo. Bueno, cuando fui a ver quiénes eran todos claramente menores de, no les voy a decir de 25 porque me estaría arriesgando, pero sí digamos menos de 30 años. Y el argumento que usaban, porque vi al supervisor darles esto era, que no piensen que estaban como engañando al cliente o robando al cliente, sino que imaginen que él tiene el dinero que necesita que necesita tu familia. O sea, por ejemplo, que yo les dijera a ustedes, miren, no piensen que lo que están haciendo es una manera de robo. No, ni usamos esa palabra, no. Ustedes lo que están haciendo es ese dinero lo están sacando de allí y se lo están poniendo a su familia que lo necesita. O sea, imagínense el trabajo mental que hacía este supervisor en los vendedores, que claro, a mí me terminaba de llegar una locura porque esos vendedores salían como caimanes a vender a lo loco y tenemos justamente una persona de menos de 25 años con esta supresión de culpa por la narrativa, o sea, la narrativa que a ellos le estaban diciendo para robarle al cliente
Era convincente, bueno, que suprimía totalmente la culpa. Ellos no sentían culpa de ver llorar al pobre señor cuando se fue de la oficina. O sea, imagínense. Y vamos a ver entonces estos tres mecanismos para que ustedes lo puedan ver, ya sea, y los puedan identificar y podamos asociarlo un poco si, bueno, si ustedes tienen adolescentes, si son adolescentes tal vez, o si los han visto en series alguna vez. Así que bueno, el primer mecanismo que vamos a ver en esta crueldad social, vamos a ver la deshumanización, ¿no? Esto podemos también englobarlo nosotros. Estos mecanismos que vamos a ver, lo podemos ver ya sea un adolescente que hace bullying, un adolescente que hace cosas por redes sociales, ciberacoso, que crea grupos de odio, o sea, todo esto como fenómeno social se mide por estos tres mecanismos, perdón. El primero, la deshumanización. Este otro, o sea, la otra persona ya deja de ser una persona. Eh, deja yo esto lo asocio, no sé si ustedes han jugado videojuegos dentro de todo este mundo gamer, hay algo llamado los NPC, que son esos personajes que aparecen en los videojuegos con los que tú no puedes jugar, pero que interactúan contigo, ¿no? Pero que siempre hacen como la misma acción. Bueno, ellos empiezan a ver a estas personas como eso. O sea, en mi narrativa mental yo soy mi protagonista y tú eres solo, vamos a decir, el extra de lo que está pasando. Entonces, y además le empiezo a poner etiquetas, ¿no? No, o sea, además que eres un extra, eres del extra que no habla, o eres de la que está de fondo, o sea, empezamos no nada más a que no es partícipe principal de mi historia, sino que además le voy poniendo esas etiquetas alejadas de mí y de mi humanidad, que yo veo que sí tengo, para apagar esa respuesta de las neuronas espejo que sabemos que tiene la empatía. Básicamente, bueno, no sufre el otro porque el otro no es tan humano como yo. No, es que ella no vale, es una loca. No, vale, esta no, ¿qué va a saber esto? Y entonces empiezo a etiquetar como manera de deshumanizar también a la, o sea, ni siquiera deshumanizarme yo, deshumanizar al otro. Por otro lado, tenemos también la difusión de la responsabilidad. Aquí podemos ver quizás a alguien, no, mira, no, profe, yo nunca, yo no fui el que creé el grupo. No, Manuelito, no creaste el grupo, pero lo compartiste en todas tus redes sociales. Todos tus contactos de WhatsApp lo vieron por tu estado, o sea. Entonces, ese yo nada más lo retuiteé. Em, Además, vemos hoy eso que en el entorno online es súper común. Entonces, si 1.000 personas lo insultan, bueno, mi insulto es el 1%, profe, ¿qué vas? Imagínese, yo, todos estaban riendo, yo también me reí, pero imagínese si yo no, y ahora yo tengo la culpa por reírme. O sea, empiezo a difusar esa responsabilidad en el otro. Yo nunca soy, sino los demás también, y somos todos o ninguno. Y además tenemos el etiquetado eufemístico, que acá lo que vamos a hacer es que no vamos a decir que estábamos siendo violentos con la otra persona. No, no, profe, no, es que esto no, no, profe, esto no es bullying, imagínese, ¿no? No, estábamos, esto es un chiste, era un chiste y ella se lo tomó personal. Mm, no, profe, no, no es que la odie, es que bueno, a ver, yo soy la más vieja que ha estado en este colegio, entonces es mi manera también de yo tener mi autoridad, profe, o sea, no digo las cosas por su nombre, nunca aceptan que están haciendo bullying, que están siendo agresivos, que es un acoso. ¿Por qué? Bueno, porque era un chiste, era marcando mi territorio para que sepan cómo son las cosas aquí. O sea, le empiezo a poner una etiqueta, bueno, también como manera de neurobiológica de cómo proceso este acto. O sea, como yo mismo me convenzo, vamos a así decirlo, de que un chiste, ni siquiera empiezo a cargar con la culpa y con todo lo que conlleva esto que estoy haciendo. Y entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué entonces se enfrentan a todo esto? Por ser o por tener esta dominancia social, porque en la psicología, en esta parte evolutiva justamente, cosas como agresiones verbales, excluir, difamar, lo que decimos ahora, cancelar, son herramientas para
asegurar para asegurar el estatus. Entonces, el recurso en sí por el que pelean estos adolescentes siempre va a ser la atención. La crueldad sí es funcional además, porque une al grupo dominante a través de un enemigo común. Entonces, eh, eso aparte lo van a ver clarito, van a ver que siempre es el mismo grupo contra uno, el mismo grupo como manera también de yo sentirme parte en esta búsqueda de que todos lo hacen yo también, es parte también de mi cerebro de buscar no solamente estatus como vimos, sino supervivencia como vimos en los primeros módulos. Y bueno, ya les di toda la teoría que tenía para darles de la adolescencia, un poco de que, bueno, que era una etapa complicada, vimos que la neurobiología cambia, que siempre están buscando sensaciones, que estas sensaciones los pueden poner en riesgo, que cuando estas sensaciones son repetitivas crean tolerancia, que después que crearon tolerancia conmigo, que yo ya no sé qué hacer más conmigo, empiezo a hacerla con los demás o viceversa. Quiero que analicemos este caso juntos de algo que sucedió. A ver, vamos a hacer un viaje o vamos a ir hacia una tienda Kmart. Kmart es algo así como una tienda por departamentos, como decirles de esos, como un tijerazo, ¿no? Que vende de todo un poquito, pero bueno, en este caso vamos a ver que en Estados Unidos, ¿no? Estas tiendas que hay, tipo Walmart, y esta se llama Kmart, y nos vamos a ir hasta Massachusetts. Esto es más o menos en julio, así que estamos hablando de que es todo súper caluroso, está complicado, y justamente en este Kmart hay una camioneta parcada hace varios días, y dentro hay un chico, ¿no? Vamos a ver que se llama Conrad, tiene 18 años y este chico realmente está sufriendo. Tiene depresión clínica, mucho dolor psíquico, o sea, de verdad ha sido tratado, no ha tenido suficiente tratamiento, toma el tratamiento, deja el tratamiento, o sea, siempre ha tenido bastante depresión. Y además, esta depresión lo llevó a decidir que, bueno, que hoy es el día. Hoy él ha decidido terminar con todo usando monóxido de carbono dentro de su carro en esta tienda. Aquí hay alguien más, ¿no? Para poder hablarnos de este caso. ¿Qué vamos a hablar de esta chica? Esta chica se llama Michelle y está no dentro de la escena físicamente, sino que ella está digitalmente. Entonces está a miles de kilómetros de distancia, pero está hablándole a Conrad por medio de un teléfono. Em, a ver, acá, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, recordemos que Conrad tiene 19 años y esta Michelle tiene 17 años. Si la vemos así, vemos que, bueno, que es una chica promedio americana, además típica, la vez ya uno sabe que es capitana del equipo de porrista, tiene buenas notas, eh, si la vemos por ahí, no sé, capaz en la universidad o por ahí diríamos, mira, es funcional, tiene buenas notas, trabaja, es capitana, o sea, tiene todo, ¿no? Pero si le aplicamos este modelo de búsqueda de saliencia que vimos al principio, bueno, Michelle tenía un problema que nosotros vamos a decir que es grave. ¿Cuál? Bueno, que su vida era plana. Era la típica chica adolescente americana, rubia que tenía todo. Y ya. Entonces su cerebro estaba constantemente en este estado de lo, se llama Lord Arsenal en inglés, pero vamos a decir que estaba falta de dopamina, o sea, tenía baja activación, un aburrimiento existencial horrible. Y se acuerdan que cuando les hablé qué pasaba cuando bajaba la dopamina así, bueno, que el cerebro adolescente veía esto como un tipo de muerte psíquica. Entonces, ella realmente en este momento que todo era perfecto, necesitaba ser la protagonista de algo intenso.
Esto es un poco lo que quiere el adolescente, que dice, no, siempre quiere figurar. Mira, sí, o sea, un poco sí. Durante semanas, Michelle y Conrad vivieron, vamos a decir, un romance, pero solamente digital, ¿no? Eh, Empezaban a escribirse todos los días, desde la mañana hasta la noche, todo lo que hacían en el día, bla, bla, bla. Pero acá hay un detalle, ¿no? Que es el que lo cambia todo. Michelle, ahí como la ven, ahora con la imagen que les acabo de agregar a la derecha, les dijo a sus amigas, no puede ser, mira, Conrad desapareció, y era mentira. O sea, no fue ni siquiera este día. Ella le decía un día, mira, ¿sabes qué? Conrad no ha aparecido en todo el día, la verdad que estoy nerviosa, ¿qué será? Bueno, esto resulta que era mentira. Después se inventó una de, no, es que yo creo que él se va a matar. Mira, ayer me dijo que estaba muy triste y quería ver al horizonte. Eso también era mentira. Sí, Conrad estaba pasando un episodio de depresión intensa. Sí, había vivido con esto así, intentos de suicidio, ni los había mencionado con su familia, ¿no? Perdón. Entonces, pero en cambio ella sí hablaba de, no, mira, yo estoy muy nerviosa porque él no me contesta el teléfono, ¿será que hoy sí lo hizo? Y era todo mentira, pero se lo decía constantemente a sus amigas. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella allí, no? A ver, volviendo atrás. Si la vemos ahora sabiendo lo que sabemos en la adolescencia. Bueno, que ella estaba preactivando ese sistema de recompensa. Estaba preparando ese escenario y después vamos a ver para qué. Se estaba creando esa realidad paralela donde, bueno, ella no era la chica aburrida de los suburbios, sino, bueno, ay, la chica trágica que está preocupada por su novio, que ay, es tan depresivo. Y se acuerdan que al principio dije que incluso este imaginárselo llegaba a ser igual súper intenso. Por eso es que dicen, no, es que ella es mitómana y no sé, pues no, no es mitómana, ella en su cabeza le está generando el mismo efecto dopaminérgico hacerlo que soñarlo o decirlo, ¿no? Eso es lo intenso del adolescente. Bien, entonces ahora vamos a hablar de Michelle. Vamos a volver entonces a este estacionamiento. Michelle Carter se llama esta chica y les puse la fotito. El monóxido de carbono empieza, bueno, a llenar esta camioneta, Conrad empieza a sentirse mal y bueno, ocurre ese instinto de supervivencia, ¿no? Y él se baja del carro porque, bueno, se está asfixiando y vieron que siempre está esa última biología que, bueno, necesito respirar. Y Conrad se asusta. Y lo que hace es, bueno, bajarse del carro porque ya no quiere seguir, no quiere morir. Bueno, no quiere seguir más con esto. Abre la puerta, sale del vehículo, se sienta al lado, respira, se calma. Está muerto de miedo. O sea, imagínense encontrarte a los 18 años pensando que tal vez te tomaste una de las peores decisiones de tu vida. O sea, imagínense el estado mental. Probablemente estaba en shock y lo único que a él realmente le da seguridad es Michelle. Entonces, ¿qué hace? Bueno, llama a Michelle. Y aquí, la psicología normal que nos diría, bueno, pero que esta chica, por lo que va a ser una psicópata, claro, claro. Eh, pero realmente no le podría decir que es un monstruo, ¿no? Vale, es una psicópata, un poco con lo que si volvíamos a adolescencia, ¿no? Ese es el camino fácil, ¿no? Decir como lo más rápido. Pero como nosotros no nos gusta el camino fácil, porque si no, no hubiéramos sido psicólogos, ustedes, gracias a toda la clase, ya empiezan a entender que este tipo de empatía fría. O sea, sí, Conrad le dice, tengo miedo, no quiero esto, y Michelle tuvo dos opciones. Tuvo la opción A, que era esta empatía afectiva, como llorar con él, decirle, ay, no, ven acá o algo, quédate tranquilo o quédate con esta, yo voy en auto. Pero también Michelle tuvo la opción B, que era esa búsqueda de intensidad, ¿no? Ese empujar ya esa ensoñación que yo tenía de ser la novia trágica al punto final. Este fue el mensaje que le mandó Michelle Carter a Conrad justo antes de que, bueno,
pasara lo que tenía que pasar. Michelle usó la teoría de la mente. ¿Se acuerdan que les dije que los adolescentes eran bastante inteligentes? Sabía qué botones apretar, sabía qué hacer para que Conrad lo hiciera. O sea, él era inseguro, buscaba aprobación y ella sabía de qué manera lo podía manejar por allí. No, sigue así, sí. Y me vas a esperar. No, es que ustedes ven los mensajes y es espantoso. Yo te voy a cuidar desde arriba. Sí, yo todas las noches voy a pensar en ti, Conrad, a partir de ahora. O sea, ella le empezó a dar permanencia a él, esa sensación de seguridad, de que, bueno, es alguien, aunque estuviera del otro lado, bla, bla, bla. Y bueno, y ella lo empujaba a que lo hiciera porque sabía que eso era parte. Pero eh, Pero aquí lo cruel, chicos, y parte de todo esto es que ella no nada más le mandó este mensaje, sino que se quedó escuchando, escuchen, al teléfono 45 minutos mientras él se moría. O sea, lo escuchó toser, pedir auxilio y ella no hizo nada durante 45 minutos. Escuchó todo hasta que estuvo en silencio. Entonces, em, ahí es donde yo digo que empezó la gran performance, ¿no? Porque realmente no terminó la historia cuando se murió Conrad. Ese fue el inicio de su performance de por fin logró el papel de su vida, de la muerte sufrida, ¿no? ¿Y qué hace? Se esconde, borra todo, borra, porque a ver, yo sé que muchos de ustedes están pensando, no, y seguro borró los mensajes, borró el registro de la llamada. No, no hizo absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque ella hacía lo que su cerebro de dopamina le pedía. Convertirse en la viuda de América. O sea, ese era el único problema que ella tenía ahorita. Actuar delante de los demás. Ay, no, sí, o sea, no pudo ni siquiera pensar en que la iban a atrapar. O sea, eso nunca pasó por su cabeza. Y acá se pone peor, porque días después de la muerte, ella le escribía a la mamá de Conrad. Lo extrañó tanto, Conrad, ay, que sabe algo de él, lo extrañó tanto. Ella sabía que estaba muerto, pero bueno, necesitaba esa validación externa constantemente. Y se pone peor. O sea, cuando se enteraron de todo, organizó un torneo de béisbol en honor a Conrad, imagínense, para recaudar fondos para la salud mental, porque ella decía que, bueno, que no era posible que otras novias también perdieran a sus novios por culpa o sea, imagínense lo desconectada que estaba con todo el suceso. Y aquí podemos una vez más decir, no, prefiero no ser, no, chicos, era empatía fría, nada más. Usó el dolor real de una madre y una comunidad, porque acá justamente para hacer este torneo tuvo que haber una comunidad que la acompañaba, la usó como el público de toda la película que ella se había armado con su protagonista y los demás que eran, como les decía, los demás eran los extras, los deshumanizó totalmente, pensó que esa mamá estaba llorando. Pero acá dice que el abogado que estaba en la clase pasada le va a gustar. Cometió el error yo le digo, del criminal narcisista, que es creerse más listo que el sistema. O sea, obviamente, ¿qué pasó? Bueno, eh, la policía recuperó el teléfono de Conrad, claramente, bueno, y estaba todo. O sea, incluso aunque ella hubiera querido borrar los mensajes de ella, iban a estar los de Conrad. La Lía, bueno, imagínense, no podía creer porque esto era una locura. No era la chica que estaba consolando al novio ni nada, sino la que lo estaba dirigiendo a que lo siguiera haciendo. Y además se pone peor, porque resulta que ella fue y le había dicho, o sea, que fue como lo que terminó de definir el juicio, porque sí, o sea, en 2017 fue el juicio, la defensa intentó decir que, bueno, la intoxicación involuntaria, dijeron que los antidepresivos que él estaba tomando les había lavado el cerebro, que él tuvo un brote, que ella no podía ser la dueña de sus actos, porque imagínense, este niño estaba tomando antidepresivos, por Dios, ¿cómo ella va a hacer eso? Un mensaje de texto no es una bala, o sea, todo esto lo dijeron.
Pero resulta que ninguno contaba con el as que tenía el fiscal bajo la manga, que era que esta chica le había dicho a su mejor amiga unos días atrás, escuché, le dijo, sé qué hacer y qué decirle a Conrad exactamente para que el día que yo quiera se vaya de este mundo. O sea, ya ella, según ella, sabía exactamente qué decir. Y acá ¿qué podemos decir? Bueno, imagínense, a ella se le cayó esa máscara, no es que estaba loca, no, no Conrad no estaba loco, ya no era una psicópata, era una estrategia. Y además, me acuerdo que cuando leí ese caso fue fascinante porque además el juez en ese momento, que aparece su nombre siempre que lo buscan, se entró en ese momento exacto de la camioneta de los 45 minutos, ¿se acuerdan? Que es distinto. Bueno, y realmente el cargo por el que la culparon fue omisión maliciosa. O sea, ella tenía el control psicológico total de la situación, había creado un ambiente de coerción, perdón, y bueno, y cuando él tuvo miedo, ella usó ese poder para empujarlo al vacío. Luego, bueno, nada, termina el juicio, después sí la condenaron por homicidio involuntario, fueron 15 meses en prisión, pero realmente lo que nos interesa a nosotros o por donde quiero que vayamos nosotros con este caso, no es en sí la condena, ¿no? Sino, por ejemplo, y si la ven acá, y quiero que lo busquen después durante la lectura de la sentencia, si ven, ella mira las cámaras y sonríe. O sea, no ya colapsa, o sea, llora. Entonces, bueno, imagínense, ella estaba obteniendo en ese momento justo lo que quería, ¿no? Que era atención. Ahora era famosa, sí, infame, ojo, pero era famosa. El fiscal para terminar el juicio, básicamente, ahí vieron que al final de todo siempre dan como las frases finales, y el fiscal lo que dijo fue que bueno, que ella lo ayudó a morir para poder ser la viuda afligida de Facebook, porque imagínense cómo se hizo después famosa por Facebook cuando se le murió el novio. Bien, entonces acá eh, quiero que analicemos esto para ir concluyendo con las tres cosas que vimos hoy. Primero, la saliencia. La muerte de Conrad, bueno, era este evento de mayor montaje emocional que iba a tener ella en su vida, ¿no? Ya venía armando, afligida, o sea, este era el momento cumbre que iba a pasar. ¿Le iba a causar mucho placer dopaminérgico? Sí, claro, entonces, bueno, está bien para ella. Por otro lado, la cognición social. Ella gestionó la información, o sea, sabía que si él vivía, ella volvía a ser una chica común, pero también sabía que si ella moría, ella sería la heroína que lo intentó muchas veces y pidió ayuda con sus amigas y nadie la comprendía. Y por último, esa desconexión moral. Entonces se convenció a sí misma de que lo estaba realmente ayudando a dejar de sufrir. Entonces reetiquetó el homicidio como compasión. ¿Se acuerdan que les decía que no, no es un rumor, no, no, es que no es así, no, prof? Bueno, esa desconexión moral que hay entre una cosa y la otra. Y entonces acá tenemos que ir a la adolescencia, ¿no? Y saber que realmente el adolescente siempre, o para él, es vivo será más importante que sentirse realmente seguro. Eh, y bueno, por último, decirles que realmente nuestra misión en sí o nuestro trabajo como psicólogos o padres, si queremos acompañar este camino de la adolescencia, no tenemos que irnos hacia jugar la intensidad. Entender que para un adolescente realmente sentirse vivo siempre será más importante que sentirse seguro. ¿Qué tenemos que darle nosotros a los adolescentes entonces, profe? Bueno, darle formas de sentirse vivos donde no se destruyan. Y esto pasa con todos, ¿no? No sé si es el caso de ustedes, pero vieron que siempre está el comentario ay, no, pero ahora sí es cristiano, después que hizo ese montón después que fue adicto, ahora se metió evangélico, esa es la típica. ¿Pero por qué? No sé si ustedes sabían, pero a nivel de adicciones,
o de buscar estos comportamientos adictivos, no adicciones en sí, sino comportamientos adictivos, lo que busca uno es redirigir esa adicción o esa necesidad de acción por otra cosa. Por eso es que, por ejemplo, alguien que haya sido adicto a las drogas, con ese mismo nivel de intensidad e ímpetu que tenía para ese camino, puede ir después al camino religioso. O pues, los mismos terapeutas lo enfocan hacia allí, porque bueno, es una manera de redirigir esa energía. Un poco es lo que están pidiendo nuestros sí, perdón, lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros adolescentes, dirigirlos hacia qué. Bueno, puede ser hacia el deporte, hacia la música, lo que él quiera hacer, pero que saber que va a tener constantemente aventuras, pero controladas, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Preguntas, si alguien tiene alguna duda. Ay, Profe, gracias de verdad por la enseñanza de hoy, maravillosa. Sin embargo, cosas tan graves como las en las que incurrió esta chica no se puede considerar aún como una psicopatía. lo que pasa es que para ese momento ella fue evaluada y realmente no tenía rasgos psicopáticos. O sea, yo les hablé por encimita y se los hablé bien como la parte oscura, ¿no? Pero si te vas realmente, ella en uno de, del juicio, pues uno de estos días de juicio, ella realmente estaba muy afligida, ella decía que ella lo había ayudado a morir, que él quería morirse, o sea, ella no entendía, ¿me entiendes? O sea, al final, bueno, sonrió porque obviamente, sí, sabes, las microexpresiones es algo que tú no puedes ocultar y que viene del propio cerebro, o sea, ella no pensó en sonreírle a las cámaras. Pero que a ella, que ella lo estaba ayudando, que él era, sí, o sea, él no tenía tendencia suicida, pero el noviecito que siempre estaba triste, ¿no? Que le decía que su vida era complicada, que sus padres eran malos, y cuando ella le preguntaron, mira, pero tú lo, no, y ella hasta hoy lo sigue negando, que ella no lo ayudó, que ella, o sea, que ella no le apretó ningún gatillo, que ella lo que seguía era apoyando a su novio. Como que yo te diga a ti, mira, me siento mal, ah, bueno, ¿y cómo te sientes? O sea, le siguió el juego, pues. Y para ella ese era su argumento, que ella lo que le estaba era siguiendo el juego. Entonces no es que lo hizo ni con mala intención, ni con ganas de que el otro sufriera porque él sufriera. Yo creo que es parte de eso del sufrimiento. Ella no estaba buscando que él fuera la muerte fría y lenta y buscando nada más, sino lo que hizo fue la desconexión moral total. O sea, no, el otro no es otra persona como yo, es parte de lo que estoy haciendo y a eso quería llevar, que eso es normal en la adolescencia que pasa. O sea, aquí, bueno, lo llevó a un crimen, pero esto lo podemos ver nosotros más pequeños en nuestra casa con algún otro adolescente. Claro, en el caso de la misma película de la serie adolescente, que la vi a raíz de que se mencionó en la clase pasada, Sí. realmente es como, da escalofrío también la situación del niño, ¿no? Ujú, Y es como que en qué momento se empieza a considerar entonces que es una psicopatología. claro. Lo que pasa es que aquí, o sea, podemos decir que, mira, sí, era psicópata, porque es también manera de nosotros decir, bueno, es que ella era distinta a nosotros, ¿sabes? Como, bueno, ¿no? Que ella era una diferente, era una distinta, pero que en realidad Michelle lo que tenía era una necesidad de pertenencia y estatus, o sea, ella quería era pertenecer a algo. Eh, o sea, no voy a decir lo cruel, pero acá el extremo, a ver, que aquí me está diciendo que cada 10 minutos. El extremo sería que ella usó esa necesidad de pertenencia y la usó de una manera tan desesperada que, bueno, usó toda la inteligencia social que vimos para crear un drama donde ella fuera la protagonista, pero es una exacerbación de las cosas normales. Búsqueda de atención, pensamiento, pero no es o sea, no entraría dentro de un manual como psicopatía. Lo que pasa es que, bueno, nosotros también eso del etiquetado lo hacemos nosotros para verlo como desde una tercera vista, ¿no? Pero no es psicópata. Profe, una consulta. Sí, claro. Profe, según la DSM-5, Ujú. para poder determinar con sintomatología de psicopatología, Sí, la sí. psicopatología debe tener presencia, primero debe ser mayor de edad, la única que acepta
el diagnóstico para menores de 18 años es los trastornos asociales o antisociales. Pero pregunto, Sí, sí. basado en lo que me está diciendo, hay niños que están claros de la actitud y la conducta que están desarrollando y, bueno, como en el caso del bullying, pues, y acciones negativas, incluso manipulación para llevar a una persona a este tipo de situaciones. Este es el caso del joven en TikTok, él se sube a una torre eléctrica, creo que fue en Margarita, el Ujú. muchacho escribe una carta, el TikTok habla pidiéndole disculpas a sus padres y después se lanza y se suicida, ¿no? Ok. Este, esto como tal, ¿existe alguna forma de uno como clínico pasar un poco por encima de la DSM-5 y decir, sí, tiene 14 años, pero este, tiene presencia de sintomatología eh, de trastorno episódico? O sea, sí, sí, sí lo hizo con mala intención, sí lo hizo con conocimiento. O sea, ¿por qué la DSM-5 lo delimita a partir de los 18? Cuando Lo hemos que, visto casos de niños que han sido condenados con 14 años por, por asesinato y por acciones de manipulación. claro, ahí igual tenemos que separar dos cositas primero. Primero, ven por qué vemos o por qué ves estos crímenes que cometen estos niños como algo grave, porque es algo que nos sale como desde el común, es algo que no vemos comúnmente y nos parece extraño y cruel y hasta el final, pero porque lo evaluamos de cuál sería la motivación por la cual lo haríamos nosotros, un poquito. Acá tenemos que recordar, y esto también puede ir de la mano del debate de entonces los niños tienen que ser juzgados. Yo sé que hablamos del DCM, pero es un poco eso de también la imputabilidad, ¿no? Pero entonces un niño de 15 años sabe lo que hace cuando le hace daño a otro. Sí y no. O sea, tenemos que reconocer también que existe la plasticidad y que realmente ese cerebro se está armando todavía en la adolescencia. No podemos hablar de un adulto que realmente sí tiene rasgos antisociales consolidados con un cerebro que se está moldeando. Entonces, ¿cuál es la mirada de nosotros como psicólogos en ese caso? No podemos etiquetar que un niño tiene a los 13 años conductas psicópaticas asociales, vamos a decirle no antisociales, sino asociales, ¿no? Por decir uno y el otro. Eh, nosotros no podríamos decir que es psicópata o es algo porque justamente estaremos pasando por arriba de nosotros mismos como carrera que nos dice que eso, que es moldeable, o sea que todavía a esa edad podemos seguirlo moldeando porque hasta después de los 25 años es que se consolida esta corteza prefrontal. Entonces, más que entender si si debemos juzgar o no, o diagnosticar o no un niño antes de los 18 años con una conducta, realmente tenemos que entender hacia dónde, o sea, qué debemos hacer con ese caso. Por eso es que no vas a encontrar ningún manual y pasa lo mismo que por darte un ejemplo, ¿te acuerdas que no sé si fueron ustedes que les mencioné? Yo tengo un niño que tiene 3 años. Yo sé que él tiene TDAH, bueno, porque tiene ciertas características, pero a nivel neurológico, antes de que el niño esté escolarizado, siempre le hacen un diagnóstico de autismo. ¿Por qué? Porque todavía no existen puntos específicos a nivel neurológico que pueda tener un niño de menos de 5 años para poder catalogarlo dentro de un TDAH, por ejemplo. ¿Qué sí existe en esa edad? Bueno, el autismo. Entonces, por cualquier cosa ponen autismo y después, bueno, se va derivando a otras neurodivergencias. Un poco es lo que pasa acá. No puedo a esta altura, además, decir específicamente algo de este niño, no le puedo dar un diagnóstico diferencial a esta altura. Bueno, ¿qué pasa? A ver, discúlpeme un segundito que justamente ese es mi hijo. Como no le puedo dar un diagnóstico diferencial porque todavía no ha terminado de madurar esa corteza prefrontal, no puedo decir si él es así o no, se va a quedar así para siempre un poco. O sea, es que no sabría cómo explicártelo, porque es un poco con eso de la Claro. plasticidad. O sea, no puedes evaluar el carro completo si todavía no se han fabricado las ruedas, ¿me entiendes? Entonces, parte un poco de allí. O sea, no puedo evaluar la totalidad de todo si todavía hay partes que están en Ahora, desarrollo. ahora dos preguntas de curiosidad, ¿no? Pero, adolescente.
Eh, Uno es caso personal Sí, de los jóvenes que son, ¿me escuchan? sí, 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 ahí sí, me estoy acercando De para los escuchar. jóvenes que, bueno, están fanáticos con el tema de anime, viven en un mundo tipo japonés y ahorita lo que está explotando en las redes de los jóvenes que se identifican como animales y no como humanos. Ay, sí, lo vi, Este, los Terians. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué opina usted con respecto a esto? O sea, sí, Claro, sí, por lo menos pregunta personal, ¿no? Si se logra un cambio en estos jóvenes en un futuro de que, bueno, o sea, tienen su fanatismo por el aspecto de los animes, viven su mundo de fantasía, son causa constante de bullying en las instituciones, se tienden a ser personas sociales, muestran conducta en ciertas situaciones divergentes, pero es por la misma mundo, como que si nadie los entiende, nadie me entiende, esto es mi forma de ser, de pensar. Este tipo de jóvenes sí logran un cambio en el futuro. lo que tienes que preguntarte ahí, Ernesto, ¿qué es cambio? O sea, porque si viene con, si es tu gusto, no, no vas a ser neurotípico nunca. Y no hablo de neurotipia por diagnóstico, sino que si a mí, por ejemplo, me gusta pintarme el cabello de rosado, ¿no? Por ponerle algo, tengo 3 años, tengo 40 años, me sigo pintando el cabello de rosado. A mí no me importa, o sea, es una persona funcional. Nosotros siempre tenemos que evaluar desde la funcionalidad, sobre todo si queremos ser psicólogo. ¿Es una persona que trabaja? Sí. ¿Está adelante? Sí. ¿Está deprimida? No. ¿Hace algo? No. Si es una persona funcional, a mí, si esa persona el día de mañana, siempre que no agreda a otros, claramente, ahora tú me dices, no, el Terian mordió a mi hija de 8 años, raro, pero si una persona, la edad que tenga, quiere ser como sea, la edad que quiera y es funcional, eso no, o sea, no podemos evaluar el otro en base a lo que yo considero normal o quiero que sea normal, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por el otro, si te vas hacia el comportamiento social, si es realmente si podemos hacer que este muchacho el día de mañana le diga al otro, no te burles de mí, que yo también quiero ser. Eso es lo que tiene que trabajar en terapia, probablemente sí, es más un tema de autoestima. O sea, no. Si ya descartaste que es una neurodivergencia, no, este niño no tiene autismo, no tiene esto, no tiene otro, que pasa el 80% de las veces con este tipo de jóvenes que se empiezan a sentir tan diferentes que ellos mismos se van segregando y bueno, después la esencia los va segregando más, pero siempre hay una neurodivergencia de base. Pero que pongamos que acá no, siempre tenemos que, aparte de descartar problemas de autoestima, porque a veces incluso el ser el raro o querer ser el diferente es parte de esta misma búsqueda de sensaciones de querer ser el diferente. No, la verdad que no es el caso, es realmente un niño que está sufriéndolo, que no es que se siente bien de ser el diferente. Bueno, vamos a evaluar porque ahí tenemos de base un problema de autoestima. Tampoco es un niño que quiera ser, o sea, nadie quiere llorar de a gratis, pues, pero más allá de eso, yo he visto adultos funcionales 100% más. Tengo un colega psicólogo que fue mi profesor, que está en Chile, que su hijo se llama José Goku, como Dragon Ball Z, y yo me puedo reír si quiero, pero él es funcional, es psicólogo, es padre, mantiene a sus hijos, ninguno, o sea, ¿sabes? No, 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 hasta allá no me puedo meter. No, se lo pregunto por el caso de, decía, personal, en el caso de mi hija, una adolescente relativamente social, nadie la entiende, si hay situaciones bueno, estoy comenzando parte de la carrera que no puedo